Este tema es latoso. Este tema es latoso de explicar. Ya cuando lo entienden se aclaran muchas cosas. La fábula y la trama. Decíamos en los capítulos pasados que cuando aparece la escena empezamos a tener dos planos de la historia. Uno por fuera y otro sobre la escena. Y que esto nos lleva a tener, a su vez, una trama, una manera de contar la historia. Y una historia, a fin de cuentas, definitiva que se cuenta. Hay que decir algo que pasa aquí muy curioso. Cuando aparece la escena, hay una especie de Big Bang dramático, de choque de partículas, donde unas se van para un lado y otras para otro, muy separados. Lo que pasa sobre la escena lo que veo en la trama son cosas que suceden unas contiguas a otras inclusive, o muy poco separadas o a veces empalmadas. Edipo peleando con el sacerdote y se empalma con que llega Creonte. Entra el coro, luego vuelven a entrar los actores y todo parece estar muy cerquita en el tiempo. De tal manera que la historia de Edipo que se cuenta en la trama es lo que sucede en un día de la vida de Edipo. Se cuenta en una hora, un día de la vida de Edipo. De manera activa. Y de manera pasiva se cuentan todos los antecedentes, una historia muy larga, de muy largo plazo, que viene desde que nació Edipo. No hay puntos intermedios, No hay historias más o menos cerquita. Se salen chocan y salen para lados diferentes la trama y la fábula. A partir de ahora, la fábula, ¿qué va a contar? Va a contar hechos definitivos. Ya dijimos, solo lo sabemos hasta que acabe de contarse la historia, que es verdad y que es mentira. Muy separados en el tiempo. Cada una de estas situaciones de fábula, además, nos gustan más escoger aquellas, por un principio dramático que después veremos, nos gusta más escoger aquellas en las que estaba cambiando el personaje. Ahorita lo vamos a dar con el ejemplo, no se apuren. De la información definitiva, de la mayor parte de esta información, no tengo más que datos generales. Edipo mató a su padre, lo tiraron al monte. Ciertos detalles y hasta ahí. Comparémoslo entonces con lo que pasa en escena. No son hechos definitivos, lo que está pasando no sé en qué va a acabar. Y como ya vimos, me está mintiendo en muchas cosas. Está administrando la fábula. Escoge qué me dice y qué no, hasta qué detalle me lo dice, hasta qué detalle no. ¿Qué personaje me dice la verdad y cuál me miente? ¿O cuál me dice cosas no porque quiera mentir, sino porque no las sabe, porque está equivocado él? En muy corto plazo y con muchos detalles, al grado de detalle que lo estoy viendo ser ahí. Lo estoy viendo ahí mientras están ahí a los changos, mientras están peleando. Miren el ejemplo que tenemos en la pantalla. En una columna tengo el argumento de Edipo. ¿Por qué digo argumento y no fábula? En el momento en que escribo, la fábula es la información de quién, cuándo y dónde. En el momento en que le escribo y lo ordeno, le llamo argumento. Aunque no lo ponga por reglositos como yo lo puse, si está ordenada y resumida, le llamo argumento.
En la columna del lado tenemos la trama. Realmente eso le llamamos escaleta. Cuando yo escribo la trama de manera ordenada, y ahí sí preferentemente por renglones, le llamamos escaleta. Es la presentación escrita de la trama, igual. La trama es la información que nos dice quién, cuándo y dónde. Fíjense, las dos se dan en la misma historia. Estas no las cuentan. Vayan y lean Edipo, no te lo vean en la tabla. En la columna de la derecha está todo lo que pasa, lo que vemos sobre la escena. Una a una las situaciones. Todas no son más que un momento de la fábula. Porque ese porque es el modelo clásico que se usó durante más de 2000 años. Y lo seguimos usando de muchas maneras todavía. Donde solo se activa, digamos, una parte de la fábula. Una sola situación de la fábula, la última, Edipo deja de ser rey de Tebas. La activo y la presento en situaciones más chiquitas. Pero fíjense todo lo que recorre la fábula. Empieza cuando a Edipo lo tiran al monte, lo tira Layo al monte. ¿Qué sigue? Cuando Edipo va al oráculo y le dice: vas a matar a tu padre, y huye. Huye del rey Pólibo de Corinto, que lo había cogido como hijo, para no matarlo. Siguiente momento que sé de Edipo, que nos platica la fábula. Se encuentra en un crucero a Layo, su verdadero padre, sin saber que es su padre, y lo mata. Es el famoso viaje del héroe. Lo tenemos en muchos de los mitos, cómo se va construyendo en el camino del héroe, ¿no? Teseo hizo lo mismo para llegar a refundar Atenas. También iba buscando a su padre, Teseo. Bueno. Siguiente cosa que se dedipa, siguiente situación, vence a la esfinge y lo hacen rey. La última, en la obra de Edipo Rey. Edipo deja de ser rey de Tebas, se entera de todo, de toda la verdad, deja de ser rey de Tebas y vuelve a ser un hombre errante sin patria. Fíjense cómo en la columna de la fábula, del argumento, como quieran, cada una de las situaciones está separada, muy separada en el tiempo. Escojo 5 para hablar de toda la vida de Edipo, porque a veces nos dicen en la escuela, y es una manera, y no está mal, pero nos dicen, en el teatro, en la obra de Edipo, vamos a decirlo de ejemplo, usamos una representación de 1 hora para contar un día en la vida de Edipo, para desde ese día contar toda la vida de Edipo. No, está bien, pero no es cierto, porque la fábula es un sistema ordenado de información de largo plazo, donde no contamos toda la vida de Edipo. Escogemos los momentos que nos importan de la vida de Edipo para contarlos. ¿Por qué son importantes estos momentos? ¿Por qué es importante cuando nace y lo echan al monte? Pudimos haber puesto antes la maldición a su padre, pudimos habernos seguido todavía antes, porque también sabemos algo de eso en esa misma obra. Bueno, ¿por qué es importante y por qué lo escogimos cuando va al oráculo y huye de Corinto? Porque es importante cuando mata a su padre. Es importante en la fábula porque es importante para el personaje. Aquí hay una regla que no hay que olvidar como dramaturgos. Lo que es importante para el personaje es importante para el dramaturgo. Las estrategias que usamos como dramaturgos, después lo veremos, es la estrategia del protagonista, normalmente las estrategias de los personajes. ¿Por qué es importante para el personaje? Porque son momentos en los que el personaje pasaba de ser una cosa a ser otra. Son momentos en los que cambió el ser
Después veremos esto del ser. Pero digamos que lo que era de manera estable, lo que sabemos de él, que le era estable. De eso se trata la fábula. Son hechos definitivos. Fíjense cómo no pongo Edipo huye de su padre Polibo. Eso no es cierto. Edipo huye para no matar a su padre Polibo, creyendo que el oráculo le dijo que lo iba a matar. No, es decir, no digo lo que me dijeron en la trama en un principio, digo lo que sé ya al final, que fue lo que realmente pasó. La fábula ordena hechos definitivos, separados en el tiempo e importantes porque son los momentos en los que cambió el personaje. Y lo hace de manera en general muy sintética. En el modelo clásico muy sintética, porque solo abre un momento. Ahora, pero ¿qué pasa cuando la trama agarra la fábula? Cuando agarra este momento de la fábula y lo abre en situaciones muy pequeñas, muy precisas, dice, aprovechando que estamos aquí, no solo la detallo y la pongo en escena, sino ya que estoy aquí, la administro. Hago varias cosas al administrarla. Primero, aprovechando que la historia se va a contar en voz de los personajes y que los personajes no tienen ni información completa de la situación, de lo que pasó, o tienen la potestad de guardársela. Piensa un tranvía llamado Deseo. Ahí no es porque no sepan, porque Blanche Dubois no sepa su historia, es porque es una mentirosa. En el mismo Edipo, Tiresias sí conoce la verdad, pero no quiere decirla. De hecho, al final parece que el único que no la sabe es el que sabía todo, que era Edipo. Entonces, aprovecho esta facultad de los personajes para mentirle al espectador, para contarle la fábula, revolcarla toda. Escoger el orden. Esto es importante, porque en la fábula yo no escojo el orden. Las fábulas son hechos definitivos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? En la trama yo escojo qué cuento, desde dónde lo cuento y el orden en el que lo cuento. ¿Qué te digo? Y si lo que te digo a ti, espectador, es verdad o es mentira. ¿En qué momento te digo la verdad? ¿Y en qué momento te miento? Para ir manipulándote, para entretenerte, para tenerte ahí esperando a ver qué fue lo que pasó y en qué acaba esto. No presenta entonces, a diferencia de la fábula, la trama ni por muchos hechos definitivos. La trama es la información como la cuento. Este es el modelo clásico, que se toma solo un pedacito de la fábula para contarla toda en la trama. Después llegarán otros modelos que utilicen más pedacitos y los otros que revuelvan los sistemas, que son los que veremos ya después en los modelos, viendo el modelo clásico propiamente y luego comparándolo con el naturalista y viéndolo después como hacemos ahora. Por ahora basta entender lo que es la fábula y sus unidades, que son las situaciones de fábula, y las situaciones de trama o secuencias, que son las unidades de la trama. La manera de expresar la fábula de manera ordenada se llama argumento, así le vamos a decir nosotros, y la manera de expresar verbalmente de manera ordenada la trama le vamos a decir escaleta. Recuerden, por favor, antes de irse, deditos para arriba, no deditos para abajo, para arriba, y si no se han suscrito, suscríbanse
Porque a mí me pagan por chango que sube el dedo y por chango que se suscribe. Nos vemos en la siguiente, señores.